pero en un país no es, pero en ese país psicológico no es para matar a sus habitantes, sino para poderlos transformar, volverlos gente de bien. Pues bien, estamos en esa labor y este es el propósito de esta clase de la didáctica del cambio interior. Entonces, empezando con esta clase, ya previamente en clases anteriores hemos enseñado cómo llegar, cómo laborar, primero, quiénes somos, qué es un alma, qué es un cuerpo, qué es un espíritu, qué son los egos, qué es el Petindrak, todo eso ya lo hemos explicado. Y ya entrando más por ende, ya en la didáctica del cambio, hemos hablado de lo que es el centro de luz permanente y empezamos a hablar de lo que son los choques conscientes. Clases anteriores quedó con claridad. Todas estas clases las pueden encontrar en el canal de YouTube, el Edén de las Hespérides. Allí están. En las clases anteriores hemos empezado ya a hablar propiamente de lo que es la transformación de impresiones o transformacel de impresiones en cómo es que entran a través de los 5 centros de lo que llama el maestro Samael Aumbeor la máquina humana y cómo hacerle digestión en cada uno de ellos. Y habíamos empezado por el centro mental. Se habían entregado unas técnicas. Es menester para avanzar, porque ¿qué nos queda por delante? Nos queda hablar de cómo hacer digestión en cada uno de los centros, y luego cómo es el segundo choque consciente, cómo es el tercer choque consciente para hacer todo este proceso. Yo quiero en este seminario, en este seminacuarios, en esta clase, poderles dar herramientas y instruciertos grandes para que vuestras mercedes puedan ahondar en esos traumas que se tienen, en esos patrones psicológicos que se traen desde más allá, desde niño, quizá desde otras existencias, y poderlos, que cada uno tenga esas herramientas para que los laboren. Empero, eso sí, les pido que en la medida que vayamos explicando, pues que le pongan atención y que vayan asimilando lo que se va haciendo y vayan poniendo en práctica. Para que a veces me inunda una sensación de estar arando en el mar, porque cuando hago preguntas no responden, no hay conexión. O sea, el yo feligrés los ha poseído una gran cantidad de sus mercedes. Ese que va y oye el sermón del cura o el del pastor y vuelve al mundo y que habló muy bonito, pero ¿qué dijo? No, no me acuerdo, pero habló bonito. Ese no pueden ser sus mercedes. Entonces, licencian porque empiece con estas palabras, pero vamos ya a iniciar y les había dejado de hace 8 días una laborcita. Era sobre tratar sobre las 5 armas que habíamos dicho, o los 5 desiertos, o herramientas o instruciertos que habíamos dicho para hacer ese primer choque consciente a nivel de centro mental. Recordarán sus mercedes que yo les hacía una comparación. Esto es como el que juega béisbol. Por duro que sea el batazo, si lo agarran en el aire, ese batazo, el jardinero agarra esa bola en el aire, es out y no hace daño. Es más, se aprovecha esa fuerza. Pero si eso permite que caiga y que quede ahí, es un hit y es un exiges. Así pasa con los pensamientos. Todo pensamiento que nos llegue, si es de caso, crea. Entonces, si llega un pensamiento negativo, hay que hacerle un proceso de digestión, hay que hacerle un proceso de mutacel,
así como para de una vez aprovechar la fuerza de ese adversario, porque si no se hace, ahí queda y comienza a elaborar y a construir cosas que no queremos. Entonces, vamos a pedirle a alguien de los presentes que nos recuerden cuáles fueron las 5 herramientas, 5 o 6 creo, que se dieron, instruciertos, para elaborar con el centro mental o el centro intelectual, sí, más que todo el centro mental. Adelante, pues, los oigo. Adelante, María Teresa. Buen día, Buen día. buen día. Bueno, maestro, yo hice como un resumen de los de las 5 técnicas que su merced nos dio. El primero era Cristo Lucifer, cambiar medio malo en buen. Su merced nos decía que este nos ayuda y transforma todo lo malo que se piensa en algo bueno. El ejemplo que su merced nos daba era que, por ejemplo, si vamos en un carro, y pensamos, ay, vamos a tener un accidente o nos vamos a varar o algo, entonces ahí era que había que aplicar el Tao y decir, no, vamos a estar bien y todo va a ir bien. Y lo que su merced acaba de decir, que en el momento cierto que llegara el pensamiento, eh, cambiar, no dejarlo crear cosas negativas y raíces. También nos dijo que el maestre le enseñó la técnica que dice, guardarás tu casa mental para que ningún negativo pueda penetrar en ella, que no hay pensamiento neutro, sino que todo crea o destruye y que por eso el Tao es como un río, que no se puede, o sea, que no se puede detener porque al fin y al cabo siempre recupera su cauce, sino que hay que, por lo mismo, encauzarlo o encontrar la manera de que vaya por donde deba ir sin hacer daño. También su merced me dice si continúo. Continúe, continúe. Hay cositas a ajustar, pero va muy bien. Bueno, dice, esta otra es, esto jamás pasará. Es para darle la orden mental de, por ejemplo, cuando algo es muy rápido y viene un pensamiento como que ya, un pensamiento entró, pero entonces su merced decía que ponerle este sello y colocaba el ejemplo de que ya el carro se varó o le pasó algo, entonces decía, no, esto jamás pasará. También estaba esta otra, cuando uno se imagina un robo o quiere hacer algo negativo, nos compartió la técnica del maestro Samael Aun Weor, que decía, mente terrena, aparta de mí estos pensamientos, yo soy tu amo y tú eres mi sierva, hasta la consumación de los siglos. Nos decía que si esto era algún pensamiento muy fuerte, por ejemplo, cuando uno quería, ay, pasaba por un banco y decía, uy, yo quiero robar, o le codiciaba a una persona que tenía algo que uno quería. Entonces decía, y también que cuando uno ya en ese cierto tenía como la capacidad y el control mental, pues podía, en vez de usar esta técnica, podía hacer lo siguiente y era con esas órdenes mentales conectarse con el ser de la otra persona y cambiar ese pensamiento de robo, de lujuria o el pensamiento que fuera. También nos decía que no concentrarnos en los problemas, sino concentrarnos en la solución. Cuando ahí estábamos el problema y éramos pesimistas, entonces que el pesimismo ponerlo a trabajar, a tratar para uno o para otros seres también, si es el caso. Y esto, entonces ahí sí copié y decía, eh, esto tenía que ver con el primer choque consciente y el segundo, cuando uno se concentra en la solución y contrarresta el saboteador y se prepara para todo lo que pueda suceder. Nos contó la historia de maestre que en un día que sus mercedes iban a hacer un viaje, y 2 días antes se preparó para el viaje, para todos los exiges que pudieran tener en el camino, por si el carro se varaba. Entonces ahí su merced nos decía que volver el pesimismo, volverlo realismo. Eh, Nos decía que si
que por ejemplo cuando había seres, ay, es que nos vamos a caer, bueno, entonces nos paramos y contrarrestar el pesimismo con realismo. Bueno, si esto pasa, entonces hacemos aquello para, para así manejar las impresiones de centro intelectual. También nos decía que la técnica de división y conquista, que esto nos ayuda cuando se venían muchos pensamientos en cascada. Nos contó la historia de Roma y la ciudad de Alba, que tenían muchos en común, pero que Roma quería conquistarle a otra. Entonces nos habló de cómo hicieron no sé, un torneo, no sé cómo se dice, y Sí, pegaron torneo, torneo. tres pegadores de Roma y tres de Alba, que y entonces los de Alba se simbraban Curiacos y los de Roma Horacios. Entonces, ¿qué hicieron? Cuando quedó solo uno de los Horacios, los de Roma, y los Curiacos, cada uno, los tres estaban heridos, pero todavía seguían juntos. Entonces el Horacio los dividió y así logró pues vencerlos, y así fue que Roma conquistó esta ciudad. Entonces nos dijo que cuando empezara esa pensadera y esos pensamientos en cascada, hiciéramos como en un banco, los pusiéramos a hacer figa y, y ubicáramos la energía de monje tal que nos perfeccionara para encauzar cada uno de esos pensamientos y atenderlos uno por uno, y no permitir que todos llegaran al mismo tiempo, sino hacerle digestión a cada uno. Entonces también su merced nos decía que lo negativo viene de los infiernos, que no, y que ahí cuando dejamos eso negativo, pues empieza a, a desconectar de Dios. eh, y ahí se empiezan a formar las monstruosidades pues de estos pensamientos. Entonces también nos decía que para esta oleada de pensamientos, o cuando ya un pensamiento era muy fuerte y no podíamos, no podíamos como con él, utilizáramos el mantra de Fata, que era un ariete que nos ayuda a romper todos esos muros. Y esto también, bueno, también nos dijo, en otra práctica era, ay maestro, sí, también nos dijo que cuando se alimentaban estos pensamientos negativos, pues no afectaba solo un centro, sino varios, el emocional, y todos también se venían como en una cascada. También nos dijo que podíamos hacer cuando codiciábamos algo de otras personas o teníamos esos pensamientos negativos, también podíamos utilizar el Hakimoto-Rus, que era el regente de la mente, y así nos ayudaba a darle más poder a esos pensamientos, a esos pensaciertos positivos, y a utilizar el HAM. Eso es como lo que tengo por compartir, maestro. Bien, hiciste un buen resumen. Solamente que vamos a ajustarlo ahora. Esto es para usarlo en la vida real, en la vida práctica, no tenerlo solamente en un cuaderno. Entonces, quiero hacerle algunas preguntas a algunos. De pronto, ya que tú lo has hecho ese resumen, sí me gustaría hoy volver a repetirlos para que quede consolidado, pero ya visto desde otro punto de vista. Tú me vas a ayudar diciendo uno por uno. Entonces, ahí faltó uno muy importante. Faltó uno muy importante que ahorita lo vamos a explicar. Pero entonces vamos a oír a otros seres que nos quieran, si han aplicado de lo que se enseñó, cómo les fue, o si alguien quiere compartir su experiencia, si es que la han aplicado. Adelante, pues vamos a oírlos. Nadie. Bueno. Adelante, venerable maestra Taibitea. Bien, maestro. Lo que yo aplico
es aprovechar la fuerza del adversario. También a cada instante, como la mente no para, se vienen pensamientos negativos de críticas, de odio, resentimiento, bueno, de cualquier defecto que se presente. Do aplico, Cristo Lucifer, cámbiame lo malo en bueno. Y la que aplico también cuando es mucha fuerza mental que está pensamiento y pensamiento, aplico Hakimokrus. Esa sí la aplico cada vez que salgo de la casa o voy en un camino, yo voy pronunciando ese mantra. Y cuando tal vez pienso, uy, pero aquí es peligroso, puede suceder esto, lo otro, entonces digo, esto jamás sucederá. Y también he aplicado lo del pesimismo, que me va a suceder, va, por ejemplo, en la calle y que la llanta va sin aire, entonces bajarse y echarle aire. Y eso, pues, es el del pesimismo, ¿verdad? Cualquier cosa que se me viene, que va a pasar, y por ejemplo, con el Bitmóvil, ¿verdad? Entonces aplico esa técnica. Y también aplico la clave de sol. O también ahí en esa misma, el primer choque consciente, cuando bueno, hace poco recibí una humillación y apliqué el primer choque consciente. Pero en el instante no lo apliqué, pero después sí apliqué la comprensé, el entendí cierto. Ese ya es el segundo. Sí, el segundo choque, porque en el instante no pude. Ya en el segundo sí me puse a meditar y vi que estaba cometiendo, pues, un error, y empecé a comprenderlo, a entenderlo, esa fuerza dentro de mí. Y hoy en la madrugada dije, no, voy a laborar en esta energía negativa, y empecé a mutar sobre eso, maestro, a practicar las runas, y eso es lo que yo he aplicado, ¿verdad?, en la práctica, maestro. Eso es Muy todo. bien. Gratísimo. Gratísimo. Bueno, voy a pedirle a María Teresa que vuelva y empiece a decirme una por una. ¿Ya? ¿Cuál fue la primera, mi chinita? Ay, Cristo Lucifer, cambiar medio malo en bueno. Sí, pero ahí le faltó una, va de la mano con esa, que es el de aprovechar la fuerza del adversario. Esa te faltó y esa es la parte central. Sí, esta ya tengo de último, se me olvidó enseñarle. Póngala de primera. Sí, que su merced nos ponía en ejemplo que cuando queríamos también el dinero de otra persona, ahogáramos también, pues, cuando otra persona codiciaba algo, pues también ahogáramos con el ser de ellos, y como que en vez de codiciar eso, atrajera la sabiduría y habilidad de ese ser para Esa es otra cosita. Vamos a ver, déjemela, esa de última, la de los otros, aplicarle a los otros. Empecemos con la primera, aprovechar la fuerza del adversario. sí. ¿Recuerdas cómo era el aprovechar la fuerza del adversario? ¿Te Sí, acuerdas cómo era? su merced decía que cuando un ejército iba a, a pelear con otro, pues lo primero que había que evaluar era el terreno, porque si estaban en un terreno que no era apropiado, pues obviamente ya iban con desventaja, iban a perder. Entonces nos decía que sí. Y por ejemplo, nos habló de España, de una guerra que hubo, no sé, sembraba de Pegayo, que, que estaban solo tenía como 100 hombres o tenía menos, pero él logró conquistar pues esa porque estuvo en un terreno adecuado, se preparó adecuadamente. También nos dijo, creo que cuando, por ejemplo, un ejército estaba acostumbrado a pelear en un terreno alto, o sea, con clima frío, y llegaba un ejército de la llanura,
pues obviamente que estuviera en el terreno frío que está preparado para ese, iba a tener la ventaja de ganar porque estaba en un terreno apropiado. Entonces, que así era esto de hacemos series y de digerir. Pero eso es para cuando ese punto, sí es cierto, se explicó. Eso es, por ejemplo, se explicaba para, y eso téngalo ahí presente porque eso es para cuando vayamos a hablar de la digestión de impresiones de nivel emocional y nivel sexual. Lo que pasa es que la gente quiere solo a nivel mental corregir cosas de nivel emocional y de nivel sexual, y ese terreno no es. Se necesita un centro emocional superior, que ya hablaremos. ¿Me hago entender? O sea, entonces, para allá vamos. Y tenga ese presente lo del terreno. Por favor, vuelva y volvemos otra vez. ¿Qué es aprovechar la fuerza del adversario? ¿Se acuerda, mi querida María T? No, maestro, creo que ese sí se me escapó. Ese sí. Bueno, hijita, vamos. Nahualtaba, ¿qué fue lo que escribieron en el chat? Adelante. Sí, maestro, nos dice Roxana Chan. Buen día, buena salud, buen dinero. Maestro, no se entiende cómo aprovechar la fuerza del adversario. Parece que eso lo hemos explicado hasta el cansancio, pero parece que toca volverlo a explicar. Toca volverlo a explicar. Es que el aprovechar la fuerza del adversario, justamente ahí está el Tao. Acuérdense que las flores, esto lo hemos explicado, los nenúfares de los pantanos, que es una flor hermosa, con unos hermosos aromas, esa flor, ¿de dónde saca su alimento? Sus raíces están hincadas en los más pútridos pantanos. De la putridez del pantano extrae lo que necesita para sacar esa flor hermosa. ¿Qué está haciendo? Está aprovechando la fuerza de una negatividad para convertirla en un algo altamente positivo. El Tao es la herramienta o el instrucierto con el cual se toma la fuerza del defecto, de la negatividad, y lo convierte en luz. Bien. Entonces aquí el Tao, si lo vamos a utilizar en todos los centros para transformar impresiones, es la materia, o sea, la herramienta clave. Y eso es lo que nos diferencia de la gnosis. Nosotros por eso es que somos taoístas. La gente dice, bueno, ¿y qué es el Tao? Y no tienen ni idea a la larga. Somos taoístas porque aplicamos el Tao. Entonces, hoy es importante que quede claro como la luz del día. Y lo volveremos a explicar ahora a nivel mental. Se aprovecha la fuerza del adversario. Entonces, yo aquí les he puesto ejemplos. Les he puesto muchos ejemplos, pero una vez más volvamos a ponerlos hasta que quede con claridad meridiana qué es el Tao. Miren, por ejemplo, había un joven que él tenía visiones, tal vez traía recuerdos de otras existencias, que de pronto le agarraban los testículos y ¡pam!, se los cortaban. ¡Uy! Y él se llevaba la mano allá porque sentía el dolor en el momento en que le quitaban los testículos. Y le llegaba de sopetón ese pensamiento. ¡Pum! Y era con emoción y todo. Entonces, ¿alguien recuerda qué fue lo que se les enseñó para aprovechar la fuerza del adversario? Ayer el adversario, ese mal pensamiento que llegaba, ¿cómo se aprovecha la fuerza de él?
¿Alguien recuerda cómo fue que se les enseñó? Adelante, por favor. Adelante, Jimena. Adelante, Jimena. Muy buen día, maestro Edom Dagón, a todos los seres de la sala. Muy buen día, Recuerdo adelante. que en esta técnica, maestro, su merced nos ponía un ejemplo. Por ejemplo, el sueño, cuando tengamos un sueño donde estemos viendo que le matan a alguien o nos matan a nos mismos, usemos de esa fuerza de que es la acción de matar. Entonces, lo transformemos a que podemos utilizarlo en la muerte de nuestros defectos. Entonces, podemos utilizar esa fuerza que nos matan, pero al mismo tiempo matamos nuestros defectos. O sea, No es al nos, contrario. sino que lo que muere es el defecto. Exacto, exacto, maestra licencia. Me expresé no debido. Es que se muere, en esa acción se mueren los defectos y no el ser que estamos soñando, que le matan o que nos matan o algo así. Eso es lo que entendí, venerable maestro. Y también Bueno, y quería preguntarle. en Ujú. este caso, antes de que me preguntes, en este caso que estoy haciendo, que estamos mirando, el muchacho que sentía que le cortaban los testículos, ¿qué debería, cómo sería aplicar esta técnica de la fuerza, aprovechar la fuerza del adversario? ¿Cómo sería aplicarla? Le entiendo que, bueno, en el caso específico de que le están cortando los testículos, está centrándose en un punto, que es la parte sexual que demuestran los testículos, pero ahí sería que le están cortando la fornicación. ¿Sería, maestro? No tengo muy claro. No, pues saque su dragón de sabiduría. Sí, maestro, porque en ese lugar, bueno, se concentra la parte de si lo hacemos y lo utilizamos como tenemos que utilizarlo para bien, tendríamos que ser castos, o sea, demostrar la castidad, pero en lo contrario, tendría que ser eliminar la fornicación para acertar la castidad. O sea Entonces que él sería, efectivamente, ¿cómo sería la técnica? ¿Qué tendría que ver? A ver. tendría que ver que, bueno, si le cortan los testículos, él tendría que cortar con ese defecto de la fornicación. Tendría que pararle, o sea, ¿Solo la cortar. fornicación? La fornicación, el adulterio, todo lo que tiene que ver con la parte sexual, maestro, Bueno, que nos entonces, lleva a lo contrario de la pues listo, castidad. pero ¿qué le cortaron? ¿Cómo debía ver cómo vería él eso? Listo, le llegó el Ya. pensamiento. Entonces, ¿qué debe él hacer? ¿Qué debe él hacer? A ver. Ajá. Él debería luchar más con sacrógesis que ausierten la No, no, castidad. no, 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 se me fue por otro lado. En ese momento, ¿qué debe él hacer? En el momento en que le llegó ese pensamiento, aprovechar la fuerza del adversario, ¿qué debe hacer él? Exactamente, exactamente eso, o sea, sacarle ese pensamiento de que le cortan los testículos y luego atraerlo a que él, a un Sacarle, cuando pensamiento dice sacarle, ¿qué positivo. se refiere? ¿Sacarle qué es sacarle? O sea, con una respiración fuerte, mandar una luz, un rayo de luz hacia ese pensamiento donde se le convierta en que no le están cortando y que No también han entendido valdría. entonces. No han entendido qué es aprovechar la fuerza del adversario. No han entendido. Vamos a ver, otro ser, a ver qué me dice. A ver, pónganle muy buena atención. A ver, otra persona que me diga qué debería hacer esa persona, porque es que este caso es cierto, un dragón
muy querido pues, que lo tengo en alta estima, el dragón Arquídex, que él sentía eso, que le llegaba ese pensamiento y de una vez se fruncía, eso, como que, ¡pum!, le botaban los testículos. Entonces, bueno, oigo, a ver, ¿quién otro quiere dar la opinión? Sí, tenemos 3 manitas levantadas y también tenemos escrito lo que nos dice Victoria Ruelas, que es algo de lo que su merced comentó la vez anterior. Maestro, buen día. Él debe pensar que le sacan todos sus defectos y es eso lo que le sacan. Y dice Urlin Tailí, visualizar y transformar lo que quiere. Y vamos con las manitas levantadas. Primer ser, que es la que había escrito Victoria Rueda. Si tiene algo más por decir, adelante. Maestro, buen día, buena salud, buen dinero. Buen día. ¿Con quién Victoria de la hablamos? Pipa. Sí, maestro, yo pienso que lo que le había escrito, ¿no? De que él debe pensar en ese momento que lo que le están sacando son todos sus defectos y que se están saliendo de su ser, ¿no? Así como usted dijo, por ejemplo, con el otro ejemplo para poderlo entender mejor, cuando una madre soñaba mucho que a su hija le cortaban la cabeza, ¿no? Entonces, lo que debemos hacer es pensar que sí le cortan la cabeza, pero al momento de cortarle la cabeza, lo que le están sacando es todo lo negativo, todos los malos pensamientos, todo lo negativo que puede hacer con su mente. Entonces, pensar eso, entonces estamos transformando ese pensamiento negativo a algo positivo. Algo así, maestro, lo entendí. Va bien, ya nos estamos acercando. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Hay alguien más? Nahual Taba. Nahual Taba. Siguiente ser es el venerable dragón Orisha. Buen día, venerables seres. Buen día, venerable maestro de Ondagón. Sí, adelante. Sí, venerable, bueno, lo que tengo entendido en parte estaba por escribir. Lo iba a hacer en 3 partes, pero ya me tomó justo lo que tengo entendido que como primera medida tendría que encauzar esa impresión para que su centro emocional tome una energía para transformar ese pensamiento. Y como segundo sería reescribir y cambiar la imagen, o sea, el sentimiento y todo lo que pasó en su vida pasada, y lo que está pasando en este mocierto, para poder tomar ese cambio y hacer un punto de inflexión en lo que debe de retomar. Pues si no hace eso, o lo va haciendo en parte, la labor va a ser Bueno, más. ahí concretamente, ¿cómo sería? ¿Cómo sería aplicar eso que dices? ¿Cómo sería aquí? Y bueno, en lo primero que respecta al centro emocional, licencia, sería el centro mental, porque cuando uno ve, ya está pensando y está observando, y está tomando la mente, está viendo esa imagen, esa impresión. Luego, si uno encausa, debe de encauzar con el centro emocional porque también impacta sobre todo lo que respecta a la emoción, porque su merced dijo que siente dolor, entonces que está impactando sobre el centro emocional. O sea, el Bueno, de primer acuerdo, cambiar, pero concreto, ¿qué hacer en ese pensamiento? primero respirar, tomar, o sea, tomar con calma la situación, cambiar esa emoción para poder transformarla, o sea, usarla. ¿Cómo la cambia? Pero es que estamos a nivel de centro mental. ¿Cómo la cambia? Y para mí, licencia veneral, sería respirar, porque cuando uno respira, le quita la energía a los egos,
y entonces De cambia. acuerdo, respirar sí, pero a nivel de totalmente de acuerdo con respirar, pero a nivel de centro mental, ¿qué hay que hacer? Y tendría entendido que sería cambiar esa imagen, o sea, esa impresión. Cambiar esa ¿Cómo? impresión para que esté imaginando y poniendo Imaginando qué. que la situación no es así, sino que esté puntuándose en el aquí y el ahora. O sea, No, no no, me salga con curvas, dígame qué. para mí sería el cambio de la imagen, o sea, que sería algo Bueno, ¿y contrario, qué imagen se le va a poner? que ese dolor en realidad no es un dolor, sino que sería algo que uno está pasando en ese tiempo, en ese momento. No han entendido todavía entonces qué es el aprovechar la fuerza del adversario. Bueno, Bien, nuestra Magda de Arequipa se acercó más. Se acercó más porque es que hay que aprovechar la fuerza del adversario. Hay que aprovechar esa fuerza. Miren, si ve, y esto es importante, que sea entendido pero con absoluta claridad, porque es que no podemos avanzar si esto no es entendido. El Tao se aprovecha la fuerza del adversario, el Tao aprovecha la fuerza del adversario. Miren, si toma en ese momento, a él ya le llegó la imagen de que a él le cortaron los testículos. ¿Listo? Entonces sígala, aproveche la fuerza del adversario. Le agarraron los testículos y se los quitaron. Listo, se los quitaron, ya. Siga, aproveche esa fuerza. Pero ¿qué fue lo que le quitaron? ¿Qué fue lo que le quitaron? Le quitaron unos testículos llenos de energía densa, de energía pesada, de concupiscencia, de fornicación, de adulterio, de toda la cosa de infrasexo, todo lo denso se fue. Ya. Y los que quedan ya son testigos, ya no son testículos, sino son los testigos limpios. Ahí en ese momento, ¿qué se hizo? Se utilizó la fuerza del adversario, porque le llegó un pensamiento con emoción y con todo. ¿Listo? Utilicémoslo a nuestro favor. Por eso las mejores artes marciales, las mejores, son aquellas que aprovechan la fuerza del adversario. ¿Ya? Es decir, son las que más se parecen a la técnica del Tao. Recuerdo cuando el maestro enseñó las artes marciales Har, las técnicas Harfi, eso se parecía mucho a unas técnicas de Aikido, en las cuales uno aprende Aikido, se toma la fuerza del adversario y se va con la fuerza del adversario. Se sale uno de la línea de muerte y se va con la fuerza del adversario. ¿Ya? Entonces, lo demás son cosas, son vainas, pero esto es lo central, aprovechar la fuerza del adversario. Yo quiero que esto, como quisiera yo explicárselo, que quede en su sangre, en su carne, porque yo le he hablado muchas veces de esto, pero veo que todavía están muy verdes, tienen que aprender a aplicarlo a su vida, aplicarlo siempre a su existencia. Bueno, a ver, mi dragón, ¿le queda más claro? Adelante. Prashami. Sí, venerable, pero en el caso de, por ejemplo, bueno, si me permite, pero creo que sería Adelante, más, adelante. por ejemplo, de cambiar un sentido de infrasexo eh, o alguna situación que uno no está predispuesto a Ese tener. ya es otra cosa. Ya. Ya es otro. Mire que estamos hablando de 6 herramientas y ya estamos hablando, pero estamos, mire, ubiquémonos, por favor.
Cuando vamos a hablar de centro emocional, de centro motriz, de centro instintivo y de centro sexual. Ahorita estamos en el centro mental. No se me desubiquen, no se me vayan para otra parte ni para otro lado. Estamos en el centro mental. Primer choque consciente, contextualicémonos. Y llega un pensamiento, ¿qué hacemos con el pensamiento? Bien, eso es lo que estamos haciendo. Entonces, en ese orden de ideas, si estamos hablando a nivel de centro mental, concentrémonos. Entonces, ahí estamos. Entonces, ahora sí, mi querido Rashami, las preguntas sobre centro mental, no sobre centro emocional ni centro sexual. Adelante, mijo. Ya lo que no llego a interpretar es por qué debería de, o sea, cuál es la causa plenamente de que uno tiene que poner que si es de infrasexo. Pues no, o sea, no tengo el contexto. Esa era la duda mía. Yo no le entendí la pregunta, mijo. No, Bueno, no le entendí la... Adelante. ya. Cuando se le arranca, o sea, cuando él siente que se le arranca los testículos, ¿eso por qué es el punto de que sería infrasexo o es una herramienta del punto choque mental para el cambio de eso? El Mire, impacto, sencillo. Si a él él siente, porque es que es una sensación que le llegaba, y es posiblemente el registro de otra vida que le cogían los testículos y pum, se los tumbaban. Es muy posible que en otra vida le hayan hecho eso, lo hayan castrado de esa manera. Entonces, y le está llegando ese pensamiento negativo a la cabeza. Entonces, decirle, no, no, yo no quiero pensar en eso, pero sigue pensando, porque acuérdense una frase, a lo que uno se resiste, eso persiste, lamentablemente. Entonces aprovechemos la fuerza. ¿Listo? Ya sintió que lo que le quitaron es todo lo que pueda tener denso en su sexo y se fue. Y utiliza la misma fuerza de ese pensamiento para que se lleve todo lo que le ha estado, hasta ese momento le ha estado impidiendo el ascenso, la limpieza de sus aguas, lo que sea, se lo llevaron, se lo fue, queda listo. Y tenga la seguridad que ese pensamiento empieza a desaparecer, va desapareciendo, porque ya no es una sensación de dolor ni de frustración, ya es un trauma que deja de ser trauma y se convierte en una herramienta para nosotros. ¿Ven? Porque se fue. No razone tanto, solo aprenda a sentir, mi querido Urashami. No razone. Simplemente busque la lógica, la comba al palo, como decimos por acá en el lugar donde yo vivo. bien, ¿Ves? bienvenido, maestro, gratísimas. Bueno, sí. María Teresa, adelante. Le cuento que también tenemos varios escritos en el chat. Entonces léame los escritos y luego María Teresa. Nos dice Eduardo Rodríguez. Debe pensar que se lleva la lujuria, pensamientos de morbo, se lleva toda la negatividad del centro sexual. Saludos desde Panamá. Nos dice venerable maestra Guaraldacia. Yo agregaría, dar gratitud por sentir esa sensación y ese dolor y que se lleva todo lo que busca, todo lo que vuestra merced dice, maestro. Nos dice también, maestro, cómo sacarle provecho a la fuerza del adversario cuando se trata de que cuesta para que se dificulte aprender algo. No entendí la pregunta. A ver, maestra Guaraldacia, si su merced nos abre su fono y dice la Puede pregunta. hacerla, déjala, luego,
Es que, pero ya nos salimos de un poco del contexto, esa déjela para luego. Entonces, seguimos aquí en el aprovechar la fuerza en este momento, aquí con la pregunta que estamos haciendo. ¿Ya? Ahorita me la vuelven a hacer. Bien, ¿quién sigue? ¿Hay más escritos? O si no, María Teresa, adelante. María Teresa, adelante. Maestro, hace unos días pues tuve una situación que dije algo muy feo sobre un ser, entonces estaba reflexionando sobre eso y pues la situación empezó a cambiar, entonces me di cuenta que entonces empecé a tener como esa cosa, ay, si se vuelve a repetir esa situación, porque pues yo cambié la manera de pensar sobre eso. Entonces me llegó ese pensamiento de bueno, de culpa, de dije eso, de ese ser y de todo. Y entonces empezaba esa voz en mi cabeza de, entonces lo que hice fue lo siguiente, dije, no, eso no va a volver a pasar porque ya tengo ya conciencia de que lo que haga ese otro ser es cuestión de él. Y entonces eran esas dos voces ahí diciéndome, no, pero es que hiciste mal y de todo. Y yo dije, no, eso ya no va a volver a pasar porque lo que dije, ya aprendí de eso y de ahora en adelante cada vez que ese ser si hace o no hace esa situación, pues ya pasó, ya lo hice, ya aprendí, eso jamás volverá a pasar. Entonces no sé si eso es como en ese momento cuando uno está en esas dos, como esas dos vocecitas hablando en la cabeza de uno se aplica esto de usar la fuerza del enemigo. Cuando te quiere decir esa situación va a volver a pasar, te invade esa culpa de todo, uno dice, no, ya no. Y de hecho la situación con la persona cambió, porque ya no es igual. Cada vez que pasa eso, a mí yo ya tengo tranquilidad y todo, pero me pareció curioso porque entonces me empezó a invadir ese pensamiento de, bueno, pero es que dijiste eso malo y de todo, entonces dije, no, ya no va a volver a pasar porque ya tengo ya conciencia, ya lo hice, ya no va a volver a pasar eso, lo dejo ir. Ahí estás usando la otra técnica. Esto no sucederá, ¿no? Pues en este caso no volverá a suceder. Esa es la otra. Mire, la de la fuerza del adversario es exactamente tomar el pensamiento que viene y seguirle la cuerda, pero ya cambiarle el contenido, la esencia. Les explicaba, por ejemplo, bueno, creo que Taibitea, adelante, por favor. Maestro, pues yo en lo que he practicado un poquito, entiendo que la fuerza del adversario es ese pensamiento negativo que llega a uno o que llega y, por ejemplo, en el caso del muchacho que le quitaron los testículos, él en el instante que está viendo eso, que está sintiendo eso, imaginarse que en esos testículos se fue toda la lujuria, toda la fornicación, masturbación, Así todos los es. defectos y Todo el que infrasexo que puede haber ahí, toda la cosa el negativa. infrasexo, toda fuerza negativa del sexo, eso es lo que se tiene que imaginar, aplicar esa energía de ese pensamiento en quitarse toda esa miasma que andaba Exactamente. Y de una cargando. vez, y los testigos quedan sanos y limpios, con energía Claro, limpia. sí, y ya queda pues casto, limpio y puro. Esa es la imaginación. Ese es el Tao. Mire, que no, mente terrena, retítame este pensamiento. Ahí no aplicaría eso. Ahí no aplica eso. Porque recuerden, lo que resiste, persiste. Lo que resiste, persiste. Bien, eso es. Entonces, ahí queda claro cómo sería es decir, y les ponía el ejemplo de la señora del motel, la que ve el esposo que se va para un motel con la amante. ¿Se acuerdan cuál era la idea, qué era lo que tenía que hacer esa dama? ¿Alguien se acuerda? Yo lo expliqué. Le llega a la cabeza la señora que es celosa y le llega a la cabeza que el esposo se fue va para un motel. ¿Qué hacer? ¿Se acuerda alguien qué hacer? Adelante. Sí, buen día.
Lo que no me acuerdo Ay, cuando su merced explicó eso es que la Eva, la señora visualiza cómo el esposo llega al motel, pero después le dice que no y pues la deja ahí y se va y regresa con su esposa. pues sí, pero entonces ella le manda las ondas de amor, lo envuelve. Sí, es una guerra mental, ¿ya? Ujú. Y lo saca de allá, le refuerza, que es lo que usualmente ninguna criatura hace. Ah, sí, sí, ya se da cuenta. Mire, y terrible, porque antes en lugar de ayudarle, lo ayuda pero a hundir. Lo que se le está enseñando a su Mercedes es una técnica, el Tao a nivel mental, para que aprender a usar su caudal mental para poder transformarnos, poder subir. Y así en cualquier cosa. Esa es la técnica de aprovechar la fuerza del adversario. Bien. Cuando sientan que el caudal es muy fuerte, la emoción, incluso para esto pueden usar la frase del Cristo Lucifer, cambiadme lo malo en bueno, para potencializar esta fuerza del adversario. Pero es necesario que se tenga la metodología como es clara. Bien, bueno, bueno, mis queridos niños, ¿alguna pregunta de exactamente esta técnica? Ahora sí. Exactamente esta técnica, no se me salgan de ahí, porque o si no, para avanzar a las otras técnicas que María Teresa me va a decir cuál es. Adelante. Bueno, Elizabeth Erazo tiene la manita levantada. Gratísimas, maestra. Buen día, buena salud, buen dinero, buen amor a todos sus mercedes. Maestro, yo no tengo pues yo la apliqué así. Siempre ha existido en mí una sensación donde que no puedo, que para qué va a preguntar, que para qué va a hacer esto, que usted, ay, no, ya le dijeron que no, y como que ese es algo como que de verdad yo siento como en la espalda, como que me jalara y me dijera, no, no puedes. Entonces, lo que yo hago en el momentico que viene esa sensación de cuando tengo que hacer algo es que la hago. Y digo, no importa, o sea, así me regañen, así me digan lo que digan, así quede mal, así quede como lo que sea, pero tengo que hacerla. Y aunque sigo luchando con esa sensación, pues actúo rápido en el momento. Ahorita que su merced dio una clavecita, parece que tendría que envolverme en mí, en imaginarme que soy valiente, que soy fuerte, que tengo que No, para hacerlo. O esa, sea, para esa situación hay otra, la técnica de convertir el pesimista en aliado. Para esa situación tuya exactamente. ¿Cuál es? ¿Me van a decir que no? Bueno, pregúntame, ¿y por qué me van a decir que no? Es la del carro. Para esa técnica suya es la del convertir al pesimista en aliado nuestro. Ay, el que no va a salir a viaje, el que contaba María Teresa que de la experiencia de cuando fuimos a la costa con el maestro. Miren, hay tres tipos de formas frente a algo. La una es el supuesto optimista, que ese no es optimista, sino ese es un idealista, un loco, un idealista. No, es el que, se lo pongo con un ejemplo. Va a salir a viajar y el personaje dice, eh, va por decir de México hasta Acapulco. Bueno, o de Buenos Aires a Santa Fe, o de Lima a Arequipa, o de Bogotá a Caracas. Y el tipo dice, no, no, a mí me va bien todo. Y no prevé nada, no prevé nada absolutamente, porque a él nunca le pasa nada. Eso es un error. Eso es un error. Ahora está el otro que dice, no, 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 yo no salgo porque, ¿qué tal si me choco? ¿Qué tal si me quedo sin frenos? ¿Qué tal si esto? ¿Qué tal si todos los qué tales?
Ahora viene el realista, el que dice, bueno, y esta es la técnica para convertir el pesimista en un aliado. Dice, bueno, ¿qué tal si me quedo sin frenos? Listo, reviso los frenos, tan, 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 le hago la revisión de frenos, rum, 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 rum. ¿Qué tal si me quedo sin gasolina? Listo, tengo la reserva, llevo una reserva de gasolina para poder llegar hasta donde tenga que llegar. ¿Qué tal si se me daña la dirección? Reviso la dirección. ¿Qué tal si se me explota una llanta? Miramos que las llantas estén bien, tan, tan, todo bien. ¿Qué tal si me varo? Entonces si me varo y me varo de noche, tenemos que hacer esto, esto y esto y esto. Entonces, eso es lo que hacen, lo que yo les contaba, que la salida con el maestro Kellion a la costa duró el maestro 2 días preparando el viaje. Y curiosamente, todo lo que él preparó, primero arregló el carro, le apretó los frenos, le apretó todos los pajaritos, todos los que lo ajustó, lo limpió, lo dejó uno a. Y echó un overol, una bombilla grandotota, un cable, y todo en el camino lo usamos. Curiosamente, nos varamos por allá en un sitio y todo estaba ya previsto. Todo estaba previsto. ¿Ven cómo es? Ese es el realista. ¿Por qué hace? Porque al pesimista lo volvemos nuestro aliado. Lo volvemos nuestro aliado. Porque él nos advierte de las posibles cosas. Entonces ahí, mi querida niña, a ese ser que, para Elizabeth, que le dice, no, le van a decir que no. Bueno, ¿y por qué me van a decir que no? Óigalo, a ver qué dice. ¿Por qué le va a decir que no? Y si se queda sin palabras, para adelante, como dices tú. Si le van a decir que no, porque es que a usted le falta esto, esto. Ah, listo, lo consigo, ya. ¿Qué más? ¿Qué más quiere? Si me hago entender, mi querida Elizabeth, adelante. Sí, maestro, gratísima, sí. Igual la misma vida uno lo mueve a mí me han pasado tantas cosas que eso mismo lo mueve a ser más activo, un poquito más vivo, por decirlo así, porque uno es como, en muchas cosas ha tenido que sido como muy lenta, como muy miedosa o como muchas cosas, pero pues las mismas situaciones de la vida lo mueven a salir de esa situación. Y sí, maestro, ya entendí sobre el aliado. Gratísimas, Dios le bendiga. Bueno, ¿alguien más? Adelante, ahora sí. No Entonces, tenemos mire, más manito. entonces son técnicas mentales, son técnicas que estamos usando. La primera, entonces, es aprovechar la fuerza del adversario, aprovechar esa fuerza de ese adversario. María Teresa, por favor, léame la listica de las que estábamos, de las técnicas. Adelante, María Teresa. Sí, maestro, esta guía de Cristo de Lucifer, cambiame nomás un bueno. Esa la combinamos con la fuerza del adversario. Eso. Cuando sentimos que no tenemos como que no se nos llega por dónde, laboren con Cristo Lucifer cambiando lo malo en bueno. Cuando no tengan como, y esa la combinan con esto de la fuerza del adversario, eso les va a dar la luz por dónde meterse. Si sienten que no tienen cómo, por dónde, solamente usen esa frase, tran, tan, tan, listo. Cuando se les viene una andanada de pensamientos muy fuertes que uno dice, no le da uno tiempo, como dice la ranchera, no tuvo tiempo de montar en su caballo, no le dan a uno tiempo de digerir de nada, usen el Hakimotrus. Hakimotrus. Acuérdense que Hakimotrus es el regente del Hamen, de los Hamen. Entonces eso lo conecta con la mente divina de sus seres y eso les da ya una conexión para empezar a laborar a nivel mental. Bien,
Esa es la primera técnica, combinada con la fuerza del adversario. ¿Ya estamos? Bien. Continúe, hija. ¿Qué sigue? Esta, la de esto jamás pasará, que Bueno, es, lo de esto jamás pasará. Esto jamás pasará cuando se utiliza. Esto es importante. A veces a nuestra cabeza llegan películas fatalistas tenaces. Uy, de pronto le llegan películas y a todos nos han llegado películas y feas. Uy, de pronto el carro que estrella a una persona muy querida, un familiar, o un hijo, un papá, y prun lo volvió chiquero, o de pronto se quedó sin trabajo y le tocó irse para la calle. O sea, películas espantosas. Y todos hemos pasado por el que me diga que no es un mentiroso, que le pintó películas espantosas allí en su cabeza. Ahí, en ese momento, también podemos utilizar la fuerza del adversario, pero ya como es toda una película tan larga, no nos da tiempo de comenzar a hacerle cambios y cambios, sino nos toca es ponerle, haga de cuenta como esas películas antiguas que era una cinta, ¿sí? Véanla, toda esa cinta y póngale ese sello. Además de verlo, de hablarlo, como lo hace Taipitea, ahora mi querida Taipitea, hay que vean como un sello. ¡Pra! Esto jamás pasará. Enrollen esa cinta, enróllenla y vean un hueco negro y ¡pum! Tírenla al hueco negro para que sea procesada en el nunca jamás. ¿Queda claro? A ver, alguien que me diga qué entendió por lo que expliqué. A ver si fue quedado claro. Un voluntario que me diga o voluntaria, que me ¿Do rediga lo maestro? que dije, a ver si fue entendido. ¿Do maestro? Buen día. Adelante, Divalsana. Excelente día, venerables seres. Excelente día, venerable maestro Don Dagun. Bueno, poniéndole cuidado es que el maestro dice que cuando tengamos esos pensamientos negativos, destructores, entonces que veamos una cinta negra donde enrollamos todo ese pensamiento bien, bien enrollado y lo mandemos por un Yo no hueco dije negra. profundo. Bueno, pues no me la imaginé negra, o entonces una cinta de otro color. Bueno, me imagino que es una cinta negra, o bueno, una cinta. Y envolvemos bien ese pensamiento negativo y lo mandamos por entre un hueco Pero le donde no faltó tiene algo fondo y muy segundo y solo. importante. Y decir, esto jamás pasará, No o solo esto decir, nunca pasará. Sentirlo, ponga un sello. Mire, así como en las películas, ¿sí ven las películas esas que tienen subtítulos? ¿sí? Entonces póngale, pero no aquí subtítulos, sino en todo. ¡Pra! Esto jamás pasará. Véanla. ¿Ya? Bueno, otra vez, vuelve y dígala con las correcciones. Bueno, entonces, que cuando una persona tenga un pensamiento negativo, hay que aclarar que pensar cierto es el positivo y el pensamiento es negativo, No, es que esto no es porque pensamiento, siquiera, te aclaro, mi querida Ivalsana, no es ni siquiera pensamiento, es toda una vivencia, porque una cosa es un pensamiento que llegó así, un pensamiento, por ejemplo, el de los testículos, un mm, pensamiento así, pero cuando llega toda una secuencia, le llegó una secuencia completa, una secuencia completica, ¿ya? ujú, Es que un pensamiento, por ejemplo, es alguien, uy, ¿qué tal que me roben? Eso fue un pensamientico. negativo. Pero otra cosa es, uy, ¿qué tal que me roben y me lleven y me den una puñalada y entonces me saquen y se reben la casa y yo tenga que ir hasta la clínica? Mire, fue toda una secuencia. Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces cuando llegue esa secuencia negativa, hay que coger y ponerle un sello y decir esto jamás pasará. Y envolverla en una cinta bien envuelta todo ese pensar, bueno, toda esa secuencia negativa que entró y enviarla por un hueco
donde no tiene fondo, que siempre se hundirá y se va para siempre. Eso, Y nunca un hueco regresa. negro, eso es así como los huecos negros que ven en las películas, el que se ve en la galaxia, todo galaxia tiene en el centro un hueco negro, así, ran, y eso va para las periferias. ¿Ven cómo es? Listo. Sí, señor. Esto es muy importante. Ahora, es más, cuando uno ya adiestra la mente, ya esa secuencia no le llegan. Ya no alcanzan a llegarle. Pero en mentes que no están adiestradas, todavía alcanzan a llegar esas secuencias. A uno pues, le permite que lleguen esas secuencias. Porque es que cuando se está adiestrada la mente, el primer pensamiento negativo ahí mismo se le hace digestión. Pero no siempre pasa así. Entonces llegan los pensamientos fatalistas, todo eso. Bien. Entonces esta es una más de emergencia que cualquier otra cosa, para uno poder liberarse de esa basura. Entonces, en torno a esta técnica que estoy entregando, quiero oír preguntas o que otra persona nos dé opinión. Quiero oír 3 opiniones en torno a esta técnica que acabamos de entregar. Adelante. Bueno, nos dice por acá la venerable maestra Guaraldacia, ¿y eso de alguna forma no es reprimir? ¿Por qué está reprimiendo? Le pregunto, ¿en dónde ve que se esté reprimiendo? Excelente día. Pues maestro, porque estamos dando una orden contraria a lo que la mente nos está trayendo. Eso se me ocurrió preguntar, quizás algo de demonio por allí que pregunta eso. Y lo siguiente, para complementar y responder a la pregunta que su merced nos hace, es que para hacer submarinismo se utilizan unas pesas, un cinturón que tiene unas pesas, que son así como como ovaladas huecas, y se ponen en un cinturón y eso se coloca en la cintura y es lo que hace que el submarinista baje más, con mayor facilidad en el mar, para bajar profundidades. Esa cinta le podemos, de paso que la envolvemos y como decir clausurado, le podemos colocar esa especie de pesas, de pesitos, que hace que baje más rápido esa cinta fatal que estamos lanzando. Gratísimas. Bueno, mire, mi querida Guaraldacia, esa pregunta, pues para mí no hay pregunta mala. ¿Por qué no es reprimir, mijita? ¿Qué sería reprimir? No, yo no quiero pensar en eso, yo no. Trajo la secuencia negativa. No, mente terrena, apártame eso de la cabeza. No, yo no quiero pensar eso, yo no quiero pensar, no quiero pensar eso. Eso sí sería reprimir. ¿Me entiendes? Pero aquí simplemente nosotros tomamos la decisión, estamos tomando la decisión como nuestra mente crea, estamos tomando, eso es como el que está haciendo un borrador, unos dibujos, y lo desecho porque no me sirve, porque no me gusta. El que está construyendo, lo desecho. ¿Ya? Aquí, vuestras mercedes son cosmocratores. Yo soy un cosmocrator. Cada uno de sus mercedes es un cosmocrator. Y allá con ese mundo mental están creciendo, están construyendo. Entonces, en ese momento, a la construcción que están haciendo, esa no les sirve y de una vez le ponen esto jamás pasará y lo mandan a ese. ¿Y eso qué pasa? El cosmos de cada uno, es interesante entrar al cosmos de cada criatura. Allí está todo el conjunto de pensamientos, de creaciones mentales que las criaturas han hecho. Ya es todo un cosmos. Entonces, lo que se está haciendo en ese instante es sacando de circulación esa creación terrible y mandarla ya al eterno vacío, que es, digamos, donde se procesa, por decir así de alguna manera, a una mentis, donde fue procesado para que nunca más sea. ¿Le queda más claro, mi querida Guaraldacia? Ahora sí.
Guaraldacia. Sí, maestro, gratísimas. Claro, es que ese mismo poder, si lo aprovecháramos para bien, a veces uno se pone a dar cuenta de lo que está pensando y uno dice, pero si esto lo pienso para esto que es malo, ¿cómo no lo voy a aprovechar y sacarle punta para lo bueno? De lo que hablaba María Teresa, o algún pensamiento o alguna cosa, aquí esta técnica la podemos usar para situaciones que en el ayer vivimos y que nos hicimos mal de alguna manera. Entonces ya reescribimos nuestra nueva vida y si de pronto vuelve otra vez ese pasado a tomarnos, se le pone esto, jamás volverá a suceder. Fran, jamás volverá a suceder. Ya, jamás volverá a suceder. Y cuando son cosas de nuestro pasado, cosas que de pronto nos avergüenzan haber hecho, yo no las boto al tacho ese oscuro, en este caso, sino lo dejo ahí. Esto jamás volverá a suceder, porque eso me afianza para no más. Claro que si las quieren tirar al tacho de la basura, adelante. Pero en mi caso yo no las tiro sino las dejo ahí, como el salón, como un trofeo. Jamás volverá a suceder. Ya, son situaciones totalmente superadas. Ahí le pongo debajo, situación totalmente superada. Y es un trofeo. Ya, es dentro de esa misma técnica de la línea. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo al respecto? Adelante. Tenemos 3 manitas levantadas y antes le leo lo que nos puso la maestra Quepet para cuando lo considere propicio realice su pregunta. Adelante, Quepet. Dice Liz, bueno, si de una vez le da, entonces adelante, me dará la maestra Quepet. Bueno, la maestra Quepet tiene como que exiges con su internet, nos dice, licencia, querido maestro. Le tengo una pregunta que no es del tema y quedó pendiente en otra conferencia. Entonces vamos a pasar a los seres que tienen la manita levantada en lo que torna a la comunicación porque tú has tenido una desconexión. Adelante, venerable maestra Tatiana. Gratísimas, buen día con todos. Maestro, tengo una pregunta que se me vino mientras se hablaba de este tema. ¿Puede ser que esas secuencias y pensamientos fatalistas que a veces vienen sean una especie como de recurrencias y advertencias y el cierto de poner el sello es una forma como de digamos, superar esas recurrencias? ¿O es solo algo mental? Esa pregunta está extremadamente interesante, mi querida Tatiana. Si sus merced siente que es una recurrencia, aplíquele antes de tirarla al tacho de la basura, aplíquele la del pesimista. Bueno, ¿y por qué me iría a suceder? Sáquele jugo, sáquele todo el jugo que pueda, ¿sí? Sáquele todo. ¿Y esto por qué me pudiera llegar a suceder? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué me pudiera llegar a suceder? Sáquele el jugo. Entonces hay que corregir esto. Listo, lo corregimos. ¿Y esto por qué pudiera ser? O sea, primero sacamos todo eso y luego le ponemos esto jamás sucederá antes de tirarlo al tacho. Así estás aprovechando la fuerza del adversario, porque estás convirtiendo ese pesimismo en un aliado también. ¿Queda claro, mi querida Tatiana? Sí, Y estás maestro, cambiando por ahí derecho una recurrencia. ya, listo, maestro, gratísimas, me queda súper claro. Muy bien. ¿Quién sigue, mi querida Nahual Taba? Adelante, Elizabeth Heras. Maestro, ¿me oye?
Sí, la oigo. Maestro, cuando usted, su merced, le dice sacar el jugo y esa vivencia sigue y sigue, hay como No, que no, no, si analizarla y le luego sigue y sigue es que no le ha sacado el jugo, mija. eso le iba a preguntar. Entonces tiene que haber un momento de stop. Entonces, o sea, No, pues uno la ve no, muy pero rápido. deme un ejemplo y hablamos en concreto, para que no hablemos en el aire, en gas. Em, a mí me pasaba que de pronto yo sentí algo, pasó algo, entonces yo me imaginaba lo que le podía decir a esa persona y en mi pensamiento, ¿no? Y seguía y seguía y seguía. Y luego Deme el ejemplo claro, claro, mija, porque es que así no. bueno, entonces yo le decía a mi hermano con el que tengo muchos inconvenientes, esto, cosas que pues no debiera, o muy fuertes, le diría, le criticaría mucho. Entonces yo luego me ponía a analizar, pero con esto lo ofendo más y hago que ante su adicción sea peor. Me imaginaba, ¿no? Pero entonces ese dejar pasar todo ese pensamiento o toda esa sensación o todo lo que uno quiere expresar y sentir en la mente, no lo estaría volviendo a arraigar, no estaría volviendo a hacer como huella, Ahí, o mire, lo que sencillamente pasa lo es que deja pasar. ahí le falta algo. Su merced, en lugar de echarle cantaleta mental, que esta es lo que estaría haciendo, echándole cantaleta mental. Busque entonces es llevarle solución. Busque que si ya a ese nivel, si no es con cantaleta, es que usted es un vicioso, usted, eso no lleva a ninguna parte, créame. Su merced, mándeles una orden, una energía que lo cure, que lo enseñe a reflexionar, que lo enseñe a mejorar, que cada vez sea mejor para él, que él allá donde esté donde esté, en el hueco que esté, del nivel de algún vicio o alguna adicción, él sienta que hay alguien que lo está ayudando a salir de allá. Es una fuerza que lo está ayudando. Entonces, en su cabeza, cambie la cantaleta por energía que realmente le haga un beneficio al muchacho. ¿Ves? Ya, ¿Ves la maestro. diferencia? Y sí, sí, claro, claro, todo lo que me pongo a dejar llevarle en lo negativo y más cosas feas, en algo que de verdad pudiera ser que valga la pena, o en Ujú. solución, o sea, quemaría más la mente en buscarle solución que en seguir recalcando defectos, digámoslo así. Correcto, porque Maestro, es que de ahí eso es seguir en un infierno. Lo otro ya es estar en una solución. Ahora, eso es como una fuerza que le está ayudando. Su merced con su fuerza mental le está ayudando. Y puede que de pronto con esa fuerza sea el empujoncito que él necesite para salir. Ya, pero ya lo está haciendo. Muy bien, continúa. maestro, otra preguntita. Y en el caso de cuando se sufrió abusos de niño y no hubo como esa protección y uno tiene a su hijo en este caso y uno pues hay unas situaciones de él, entonces uno dice no, o sea, por lo mismo me gusta vivir sola y no lo dejo con cualquier persona y vivo con esa sensación. Entonces, ¿cómo yo lo envuelvo y lo protejo y transformo eso y hago lo de la cinta o cómo se haría ahí? Pues lo de la cinta es que si le llegan pensamientos que al niño le va a pasar cosas parecidas o muy dañinas, póngale eso jamás pasará, listo. Y tome las debidas precauciones para que eso jamás pase. Y siempre véalo a él envuelto en su cabecilla, así como volvió a su hermano, ve al niño envuelto en una capa protectora que nada ni nadie lo daña, que todo le sale bien. Y tome, eso sí, las debidas precauciones. No se lo suelte a cualquiera, su merced está encima, está siempre pendiente de las cosas, ¿ya? Eso sí, tampoco sobreprotegiéndolo, sino haciendo que él vaya creciendo en un desarrollo bien, pero sin soltarlo. Y de paso, les quiero contar algo que pasó hace muchos años. Eso pasó por allá en el año 1989, pero se los cuento a sus mercedes para que estén enteraditos. Ciudad de Bogotá, año 1989. Una señora
pues unos vecinos y hablaban y toda esa cosa y tal. Y entonces los vecinos le dijeron a la señora que iban para Melgar, que si querían llevar a su hijita, una hija de 4 años, o de 4 o 3 años, algo así. No, 3 años era, 3 años, no tenía los 4. A pasear a Melgar. Melgar es un balneario allá en Colombia, para los de Bogotá es muy famoso. Y entonces ella dijo, claro, llévenla. Entonces resulta que ella pensó, uy, pero ya la niña ya sabían salir. Y ella pensó, uy, pero de allá para acá, entonces el frío de la noche, cuando venga, entonces voy a llevarle un saquito. Y fue allá a la casa donde estaban, para un saquito para los vecinos, para que la niña, para cuando venga de Melgar no le pase, no le entre frío. Y la señora de la casa donde estaban los tales vecinos le dijo que Melgar, si ellos se fueron, fue para el aeropuerto. Pues ella en ese momento como que despertó, llamó a la policía y se fueron para el aeropuerto. Ya la niña ya la habían matado, ya la tenían rellena de cocaína, era para pasarla como una hija y para vender. Estoy hablando del año 1989. Entonces, para que no sean confiados, el mundo está lleno de maldad, pero aquí se pone el sello, es de que nada le pasa, pero nosotros somos precavidos para que justamente nada de eso pase. ¿Queda claro, mi querida y apreciada Elizabeth Erazo? Adelante, mijo. Sí, sí, maestro, por supuesto. Es que sí, la idea no es ser sobreprotector, pero también es que hoy en día ni con niños ni con niñas, o sea, demasiado precavido. Gratísimas, maestro. Muy bien, muy bien. Un ejemplo muy berraco, muy duro lo que les estoy contando, pero es de la vida real. De la vida real. La vida a mí me ha puesto, me ha mostrado gente mala que de alguna manera me han contado sus cosas como pacientes. Y me contó alguna vez alguien, en esa época de mafia, año 87, 88, 86 por allá, ellos tomaban niños y los rellenaban y esa era la forma de pasarlos. Había uno que se robaba niños y a mí me consultó como paciente el que los rellenaba, porque había unos los robaban allá, otros los mataba y otros los rellenaba. A mí me consultó el que rellenaba niños. Impresionante. La maldad es muy grande, pero eso no quiere decir que a nosotros nos pasen las cosas, sino seamos precavidos y tengamos la seguridad del sello, usemos nuestra fuerza mental para que nada ni nadie nos pase. Eso jamás pasa, pero siendo precavidos en las cosas, precavidos. Acuérdense lo del carro que hablaba el maestro. Primero todo previno todo y el viaje fue magnífico. Hasta las varadas las disfrutamos. ¿Ven? Así debe ser la vida en la vida. Todo sale bien, pero si somos precavidos. Muy bien. ¿Quién sigue? Nahualta. Siguiente ser con manita levantada, venerable maestra de Bálsana, y después seguirá la maestra que ya logró ingresar nuevamente. Adelante. Maestra, licencia, una pregunta que va al lado opuesto bueno, mi pregunta es, ahora bien, ya aprendimos que en una secuencia negativa lo que tenemos que hacer. Ahora,
Maestro, en una secuencia positiva, ¿cómo hacemos para que esta se dé? O sea, ¿qué sello le tenemos que poder poner para que esta secuencia se dé? Y entonces, ¿y Vivirla. cómo la envolvemos o cómo la traemos o cómo la Esa introducimos dentro de la secuencia, mira, se me están adelantando a los acontecimientos, porque eso yo lo estoy usando, lo voy a usar, eso lo voy a enseñar en la segundo choque consciente. Pero bueno, ya que preguntó, haga de cuenta que esa secuencia buena, póngale emoción, póngale, huélala, siéntala, disfrútela, ¿ya? Esa secuencia positiva, por ejemplo, su merced que ve que sus hijos, en su cabeza, ve que sus hijos crecen, se gradúa, es un campeón en ciclismo, es un ingeniero, ya y tiene abundancia y es un ser feliz, ya sienta esa felicidad como si ya fuera el hecho, sienta que eso es así, ya disfrútelo y dele gratísimas al cosmos, a Dios, a la divinidad por tal hecho. Y ya, lo suelta. Si quiere más resultados, sienta que eso lo envuelve, todo eso lo envuelve en una esfera dorada y penetra en la cabecita de todos los implicados para que eso sea positivo en la tuya, en la de tus hijos, por decir algo, ¿no? Y ya. Que así sea, plum, y se fue. Ya saben la frase que nosotros usamos, realícese, materialícese, sea, aom, om, sea. Y listo. ¿Queda claro, Divalsanan? Sí, señor, gratísimo, maestro, muy amable por contestarme. Bueno, eso en el segundo choque consciente lo hablaremos. Claro que hay toda una secuencia de alquimia sexual el año pasado, que los que quieren ahondar en eso lo encuentran ahí en el Edén de las Hespérides. La alquimia mental, perdón, es que alquimia sexual. Alquimia mental, hablamos 6 meses de ese tema. Bien. ¿Quién sigue? Nahual Tabán. Adelante, venerable maestra. Qué pena. Gratísimas, venerable Nahual Tabá, saludo a todas las personas, querido maestro. Me quedé en el bloqueo que se tiene cuando hacemos la parada de Magnus y se tapa las fosas nasales. Vuestra merced nos hizo saber que había una forma de resolverlo. Entonces quiero ver si en su bondad eso se puede redecir, espero, o qué me indica al respecto, bendito sea. Exactamente, ¿qué fue el bloqueo que no entendiste? ¿Qué fue? Que Aunque cuando no uno, es el tema, es urgente responder esa pregunta. Adelante, ya, maestra. que cuando uno hace la parada de Magnus, se tapan las fosas nasales y uno no respira por la nariz. Ese es el bloqueo. Pero como porque no puede o porque es la técnica, no, ahí no, acláreme. No, porque al mocierto de hacer la postura invertida, se tapan las fosas nasales y pues respiro por la boca. Y alguna dama, no recuerdo quién, le hizo ese cuestionacierto, pues. Y vuestra merced le contestó y le dijo, ahí está pasando algo. Ella le preguntaba que si eso era Norbien, que al mocierto de realizar la parada de Magnus se le tapaban las fosas nasales y vuestra merced le contesta y le dice, ahí hay un bloqueo. La próxima clase les digo cómo es que se quita eso. Y esa es mi pregunta, por favor. Bueno, eso así. Estábamos en una clase de artes marciales o perdón, de Mutacel. Sí. Miren, el hecho es que hay, en ese caso, hay un bloqueo en los conductos. Hay algunos exiges, de pronto tienen un problema de adenoides o en las cavidades nasales. Ahí para ello hay que hacerse algunas medicinas.
para destapar eso. Hay algo que llaman esponja de llanera, ignoro cómo lo llaman en México, es una especie como de esponjita de un fruto que parece una esponjita natural. Se hace un cocimiento y se inhala para poder destapar esto. Se puede echar incluso remolacha en las cavidades nasales para poder proceder al destape de estas zonas. Es menester también que hagan el pranayama solar o el pranayama egipcio, el que quieran. Tanto el que enseñó el maestro Kelly como el que enseñó el maestro Samael, ambos son buenos para destapar los cornetes. Primero que todo, es menester hacer estas cosas. Es importante hacer eso. Una técnica también es la siguiente: inhalar por la nariz, así no paradito de manos, tapar las cavidades nasales y bregar a empujar el aire. Vamos a hacerlo. A ver, inhale por la nariz, tape ahora las dos cavidades nasales y briegue a empujar el aire, como que trate de salir por los oídos. Eso va desbloqueando esa región, desbloqueando toda la zona de los cornetes y lo que son las trompas de Eustaquio. Y ahí sí después bota el aire. Se hacen 7 impulsos. Se inhala y se trata de llevar el aire a los oídos 7 veces. Y luego expulsamos el aire por la boca. Esas técnicas van descongestionando esas regiones, esos bloqueos, junto con el pranayama. Y ahí sí poder hacer la parada de Magdus ya descongestionada. Esa es mi contesta, mi querida Nahualtaba. Nahualtaba, sí, también Nahualtaba, mi querida maestra Quepet. ¿Le queda claro? O si hay algo que para terminar de aclararle, es absolutamente importante, porque sin ser del tema es importante darle contesta a esto. Adelante, maestra Quepet. Venerable y querido maestro, ya hice lo que vuestra merced dijo de tapar ambas fosas nasales y tratar de sacar el oxígeno y se me destaparon los oídos. Aquí en México eso se le llama hacer mansalva. Se utilizaba mucho, lo hacíamos mucho en la aviación, porque cuando a los pasajeros se subían, seguido les pasaba que se tapaban los oídos. Bueno, y la otra, pues no me quedó así tan claro, le soy sincera, de la esponja que dijo, desconozco cómo se pueda llamar aquí en México, y había una limpieza que se utilizaba en el yoga de introducir agua tibia con agua de mar, con agua de sal, para destapar las fosas nasales y hacer una limpieza. Eso es lo que quiera saber, gratísimas. Maestro, y la otra cuestión es es un evento que me pasa con mucha frecuencia y no sé cómo lo pudiese manejar o interpretar o utilizarlo para beneficio. Siempre que estoy en una circunstancia difícil, por ejemplo, de contestar porque me acabo de salir de bañar o me tocaron el timbre o alguna cuestión, suena el teléfono y la que me llama es mi Magda. Y ahorita me pasó eso porque me habían dado pase a dar la pregunta y me fue imposible porque entró la llamada. Y eso me pasa, pero con mucha frecuencia. ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo lo puedo interpretar? ¿O cómo utilizarlo a ver, para si te he entendido. Siempre que estás en algo importante o algo, suena tu hermana para interrumpirte, ¿es lo que entendí? Así es. Bueno, no es que ella lo haga con esa intención, él no lo sabe, él ya no sabe qué está pasando del otro lado, ¿sí? Pero por lo regular es porque quiere hablar con mi papá. Ahorita estoy cuidando aquí a mi papá.
Entonces, me gustaría si me puede orientar o hay algo que me pueda decir al Sí, respecto, por eso favor. sí, es posible que tu hermana, mire, esos son, de alguna manera, esa costumbre se ha alimentado de lado y lado. De pronto es posible que tú hayas dicho muchas veces, siempre, no se equivoca al equivocarse, uno no, siempre pero es justo cuando no debe, ella llama. Entonces ya va como creándose tal vez se ha decretado eso, ¿no? Entonces ahora lo que hay que hacer es irle enseñando a nivel mental, visualícela aquí y ahora, por ejemplo, hagamos esta práctica ya, visualícela, mándele una orden de paz para que entre su ser y el ser de ella, una energía de armonía en la cual ella antes de llamar, va a sondear el momento más adecuado para ti o por lo menos neurálgico, y ella va a respetar ese espacio. Siente que ella entra, la energía del respeto entra en ella y va a ir cambiando, va a ir cambiando, va a ir cambiando. Si puede, allá en México, afortunadamente todavía hay mucho granado. Métale en un arbolito de granado, que eso es armonía interior y armonía del hogar, armonía entre familia, y sienta que ese granado la envuelve y la va armonizando, y que cuando toma el teléfono lo va a tomar siempre cuando debe ser. O sea, o por lo menos así sea urgente, no en el momento más inoportuno, sino un momento que se maneje un nivel no de embarrassment, como dicen los gringos, que para ti no sea el más adecuado. Envuélvala así, envuélvala. Y si tiene la planta de granado cerca, magnífico. Si no, pues la visualiza, que la ubica en esa planta de granado, que el elemental del granado la envuelve y le va entregando esa armonía familiar entre las dos y entre toda la familia. ¿Queda claro, mi querida Nahual Tabá? Sí, querido maestro, bendito sea. Bonito, Gratísimas. esa técnica es bonita para ir corrigiéndola, ¿sí? Ya, y eso es cuestión eh, también de ir teniéndole paciencia. Ella va cambiando, va a ir cambiando eso irá cambiando, ya irá cambiando. Es darle y darle y darle. La vamos a cambiar. ¿Bien? Bueno, mi querida niña, ¿qué alguien más tiene para preguntar? Bueno, Por el momento no tenemos. nos quedaron haciendo un inventario de la lista que hizo María Teresa, que tenía María Teresa. Nos queda la de dividir y conquistar. Hay una manita Nos levantada. queda, adelante, la manita levantada. Adelante, don Buen día, Víctor. venerable. Buen día, venerables maestra y maestro y seres de la sala. Sí les saluda Víctor Manuel Rodríguez, acá de Michoacán, México. Adelante, Maestro, Víctor pues Manuel. para preguntarle, ya ve que hoy tenemos la presencia del eclipse acá Sí. por Geas, de México. Mantengan en su ¿cuál cabeza, podría? pónganse algo en su cabeza que no sea sintético, sino ojalá de lana o de hilo o de cuero en su cabeza. Todo el tiempo mantengan su cabeza cubierta para evitar que las radiaciones y las vibraciones energéticas negativas les lleguen. ¿Sí? Y si pueden bañarse, su mercedes, con alguna planta amarguita, después de que pase el eclipse, mejor. Ojalá fuera con ruda,
para limpiarles las malas vibraciones que pudieran haber quedado impregnados. ¿Queda claro? Eviten mirar esa cosa, porque este eclipse es un eclipse que tiene unos tintes muy especiales, está muy cargado de muchas cosas negativas. Esa es mi recomendación, mi querido Víctor. Y Gratitud, gratísimas maestro. por preguntar. Bien. El mundo no se va a acabar hoy, tranquilos, por ese lado. Lo que sí es que es un eclipse muy extraño, muy especial, y que vamos a aprovecharle de alguna manera su fuerza, haciendo lo que les digo yo, cuando esté pasando el eclipse, sienta que con ese eclipse van todas las cosas negativas de su mercedes, las entregan, salen de su cuerpo para siempre. Bien, esa es la contesta. Nos dice la venerable maestra que qué tal bañarse con ajenjo. Ajenjo. Sí, también, pero no todo el mundo, para la rueda es más general. Para su merced sí puede con ajenjo, pero no a todo el mundo le recomiendo yo el ajenjo. A su merced sí. Para quienes Su no merced. se sirve el ajenjo. ¿Cómo? Para quienes no le es útil el ajenjo en el Eso baño. habría que mirar cada persona. Habría que mirar eso con personas. Yo por Quepet, porque la conozco muy bien. ¿Ya? Porque el ajenjo es excesivamente fuerte. El elemental del ajenjo es muy fuerte. Y hay personas que las puede, con una cosa de estas, pueden ser antes debilitarlas mucho. Entonces, bien. La ruda sí, esa la podemos recomendar de forma generalizada. Con el NIM. Sí, está bien. Muy bien. Nos queda pendiente varias técnicas. Mire que hoy pensaba avanzar, pero no avanzamos, pero sí avanzamos, porque consolidamos lo que teníamos para manejar ese primer choque consciente a nivel mental. Quiero cerrar, y la semana entrante de pronto seguimos, si Dios lo permite. Acuérdense la técnica de divide y reinarás. O sea, de la cantidad de problemas, atenderlos en manadas de a uno. Eso es una forma de organizar la cabeza. Entonces, eso, quiero terminar la clase de hoy con esa exposición y la semana entrante empezarla con las mismas. Ya vamos a mirar las técnicas que nos faltaron y las vamos a explicar. Bueno, ¿alguien más quiere explicar algo o decir algo en torno al tema de hoy? Adelante. Pues solamente hay acá una inquietud que nos dice Marlene Osorio. Maestro, no tengo sino romero. Eso referente al baño que ¿Le indica sirve? su merced. Le sirve. Y pues bueno, también ya es el tiempo que concluya esta clase, así que adelante con la conclusión, maestro. Bueno, mis niños, gratísima maestra Nahualta. La recomendación grande es que lo aprendido en el día de hoy y en todo el tiempo, pues no sea como el feligreso, ir ahí bonito, bonito y no a practicar, no. Su mercedes, introyéctenlo a su vida, aprendan a pensar de hoy en adelante, llévenlo a su existencia. Aprendan a usar, a guardar su casa mental para que ningún negativo pueda penetrar en ella. Empecemos a que esta casa mental nuestra cada vez sea más amplia, más grande, más hermosa, más bonita. Eso hará que sus mercedes
sean cada vez más hijos de Dios. Les decía yo que hay esferas en las cuales se castiga un mal pensamiento. Se me castiga con cárcel. ¿Cómo será devolucionado esas esferas? Entonces, adelante a ir limpiando su casa mental, a no permitir que en la casa mental entren cosas negativas.